Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Atención. Bar Baktas y Yağmur Yüksel protagonizan una historia de amor, perdón y lujo que no querrás perderte. Bar Baktas, conocido por su carisma y su vida llena de lujos, ha dado un paso inesperado para recuperar el corazón de Yağmur Yüksel. Todo sucedió en un exclusivo restaurante de alta cocina en Estambul, donde Bar invitó a Yağmur a una cena que ninguno de los dos olvidaría jamás. Según fuentes cercanas, Bar había estado buscando la manera perfecta de disculparse y reconquistarla tras un malentendido que los había distanciado. Sabía que tenía que hacer algo inolvidable para demostrarle cuánto la amo, confesó Bar a uno de sus amigos cercanos antes del gran encuentro. La noche comenzó con un ambiente elegante pero cálido. Velas, flores frescas y un menú cuidadosamente seleccionado marcaron la atmósfera. Yağmur, radiante y a la vez cautelosa, aceptó la invitación con ciertas reservas. Nadie sabía exactamente cómo reaccionaría. Sin embargo, Bar tenía todo planeado. Mientras disfrutaban del primer plato, ambos mantenían una conversación pausada, recordando momentos felices y aclarando malentendidos. Bar, en un gesto que dejó sin palabras a los presentes, sacó de su bolsillo un pequeño estuche de terciopelo azul. Con manos temblorosas, abrió la caja revelando un collar de diamantes valorado en millones de dólares. Yağmur, este collar no vale ni una fracción de lo que significa tu amor para mí. Perdóname, por favor, dijo Bar con una voz cargada de emoción. Yağmur, visiblemente conmocionada, llevó las manos a su rostro mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. La sala entera contuvo el aliento en un momento de pura tensión emocional. No esperaba algo así. Bar, siempre supe que eras especial, pero esto es demasiado, exclamó Yağmur entre lágrimas, antes de permitir que Bar le colocara el collar alrededor de su cuello. Según testigos, la emotividad del momento fue tan intensa que incluso algunos camareros se vieron obligados a secarse las lágrimas discretamente. Yağmur, luego de unos minutos para recobrar la compostura, se levantó de su asiento y abrazó a Bar con una ternura que derritió el corazón de todos los presentes. La música de fondo, un suave susurro de violines, acompañaba el emotivo reencuentro de la pareja. Bar y Yağmur permanecieron abrazados durante varios minutos, mientras el mundo a su alrededor parecía desvanecerse, dejándolos solos en su burbuja de amor renovado. Poco después, Bar la llevó de la mano hacia una terraza privada del restaurante, donde un espectáculo aún más sorprendente los esperaba. Un cielo iluminado por cientos de linternas flotantes que ascendían lentamente hacia el firmamento estrellado. Cada linterna llevaba escrito un pequeño deseo que Bar había preparado en secreto, uno por cada día que había pasado separado de Yağmur. Cada día sin ti fue un día deseando volver a verte sonreír, susurró Bar, mientras ambos observaban las luces alejarse suavemente. Yağmur, profundamente conmovida, no podía evitar sonreír entre lágrimas. La ternura y el esfuerzo de Bar habían tocado cada fibra de su corazón. La noche continuó con un brindis especial. Bar había mandado a diseñar una botella de champán personalizada con las iniciales de ambos grabadas en oro. Mientras las copas tintineaban bajo la luz de la luna, Bar aprovechó para entregarle otra sorpresa, un sobre de elegante papel marfil, lacrado con un sello de cera roja. Dentro del sobre, Yağmur encontró 2 boletos de avión en primera clase hacia las Maldivas, acompañados por una carta escrita a mano que decía: «Quiero que nos demos una nueva oportunidad, lejos de todo, donde el tiempo solo nos pertenezca a nosotros». Yağmur, sin poder contener la emoción, abrazó a Bar nuevamente. Esta vez, no había duda en su corazón, quería intentarlo de nuevo. La noticia de su reconciliación no tardó en extenderse como pólvora entre los medios. Fotos de su emotivo encuentro inundaron las redes sociales, donde sus fans, emocionados, celebraban el regreso de una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Pero la historia apenas comenzaba. Al llegar a las Maldivas, Bar y Yağmur se hospedaron en una villa privada sobre el agua, rodeados de aguas cristalinas y arenas blancas como el azúcar. Cada mañana comenzaba con desayunos flotantes en su piscina privada y largos paseos por la playa al atardecer. Lejos de las cámaras y los compromisos, encontraron la paz que tanto anhelaban. Hablaban durante horas, reían, planeaban su futuro y soñaban despiertos. Bar, fiel a su estilo romántico, no dejó pasar ni un solo día sin sorprender a Yağmur, cenas privadas bajo las estrellas,
paseos en yate y serenatas improvisadas bajo la luz de la luna. Una noche en particular, durante una cena en una isla desierta, Bar tomó de nuevo la mano de Yamur, mirándola fijamente a los ojos. Quiero pasar el resto de mi vida contigo, Yamur. No como una promesa vacía, sino como un compromiso real. ¿Quieres casarte conmigo?, preguntó, mientras sacaba un anillo de compromiso deslumbrante, con un diamante tallado en forma de corazón. Yamur, entre sollozos de felicidad, apenas pudo articular un sí antes de lanzarse a sus brazos. El mar, el cielo estrellado y la suave brisa fueron testigos de ese momento perfecto, un instante suspendido en el tiempo que ninguno de los dos olvidaría jamás. De regreso a Estambul, comenzaron a planear una boda de ensueño. Querían que fuera íntima pero majestuosa, algo que reflejara su viaje de amor, perdón y esperanza. Eligieron como lugar un antiguo palacio otomano, restaurado con todo el esplendor de antaño. La decoración sería una mezcla de estilos tradicionales turcos con toques modernos, alfombras persas, arreglos florales con rosas y jazmines, fuentes de mármol, y una iluminación cálida que evocaría un cuento de las 1001 noches. Entre los invitados habría rostros conocidos de la industria del entretenimiento, pero también familiares y amigos cercanos que habían acompañado su historia desde el principio. Mientras tanto, la prensa no cesaba de especular sobre los detalles. ¿Quién diseñaría el vestido de Yamur? ¿Qué joyas usaría? ¿Qué artistas cantarían en la boda? Cada mínimo detalle era motivo de rumores y expectación. Yamur, manteniendo su elegancia característica, decidió trabajar en secreto con un reconocido diseñador de moda de París. El vestido, confeccionado en seda natural, tendría bordados de hilo de plata y una larga cola que evocaría las olas del mar, en homenaje a su mágica propuesta en las Maldivas. Por su parte, Bar optó por un smoking clásico pero con un toque moderno, diseñado a medida en Milán. Ambos querían que su gran día fuese una oda a su historia, a todo lo que habían superado juntos. Finalmente, el día llegó. El sol brillaba intensamente sobre Estambul, como si incluso el universo quisiera celebrar su amor. Yamur descendió lentamente las escaleras del palacio, con el vestido ondeando a su alrededor como un suspiro. Bar, al verla, sintió que el mundo se detenía. No podía creer que la mujer de sus sueños estuviera allí, caminando hacia él, dispuesta a comenzar una nueva vida juntos. La ceremonia fue breve pero intensa. Sus votos, escritos de su puño y letra, arrancaron lágrimas a todos los presentes. Cada palabra era un testimonio de su viaje, el dolor de la separación, la fuerza del perdón y la certeza de un amor que había resistido todas las pruebas. Después de declararse marido y mujer, el cielo se llenó de fuegos artificiales mientras los invitados aplaudían emocionados. La fiesta que siguió fue una celebración épica, música en vivo, un banquete digno de un rey, y bailes que se prolongaron hasta el amanecer. Pero, para Bar y Yamur, lo más importante no era la fastuosidad, sino el simple hecho de haberse encontrado de nuevo, más fuertes y más enamorados que nunca. Ya en su primer baile como esposos, abrazados bajo una lluvia de pétalos blancos, se juraron nunca más perderse, nunca más dejar que el orgullo o los malentendidos se interpusieran entre ellos. Porque habían aprendido que el amor verdadero no es perfecto, pero sí lo suficientemente fuerte como para sanar, reconstruir y renacer una y otra vez. Así comenzaba una nueva etapa para Bar Baktas y Yamur Yüksel, una historia de amor que inspiraría a generaciones enteras, recordándoles que, cuando dos almas están destinadas a estar juntas, no hay obstáculo que no puedan superar. Y a ustedes, mis queridos seguidores, ¿qué les pareció esta romántica reconciliación? No olviden suscribirse al canal, darle like al video y dejar en los comentarios sus opiniones. Nos vemos en el próximo video con más historias que nos hacen creer en el poder del amor.